Bienvenidos y bienvenidas a Caminando con Sonia. Yo soy Sonia González y hoy vamos a hablar de sustituir o sanar el duelo cuando estamos reemplazando. Entonces, ¿sustituir es lo mismo que sanar? No. En el duelo, sustituir significa llenar ese vacío que acabamos de tener tras una pérdida, ¿vale? Tras el fallecimiento de alguien importante y de repente tenemos esa urgencia de rellenar ese vacío para sentirnos bien. Ahí cobra especial importancia lo que siempre os digo. Hay que ver el papel, el rol que tenía esa persona, esa mascota en vuestra vida. ¿Qué pieza de vuestro puzzle completaba? ¿De acuerdo? Porque cuando esa pieza desaparece, lo que ocurre es de que tenemos esa necesidad imperiosa de volver a llenarla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que verlo de diferentes perspectivas. ¿De acuerdo? Hay que evitar la culpa, ¿vale? Que hablaremos a continuación. El juicio, lo veremos también. ¿De acuerdo? Y aquí solamente son casos, por ejemplo, ¿vale? Los más comunes que me voy encontrando. Fallece un progenitor, ¿de acuerdo? Y enseguida buscamos esa figura maternal, paternal en alguien y volcamos nuestras necesidades en esa persona. Es decir, el papel que la persona que acaba de fallecer se lo inculco a esa persona e intento sanar vínculos inexistentes con esa persona, con la persona que ya falleció. El caso, pues también de pérdidas de bebés, ¿no? Acabo de perder un bebito, ¿vale? Y inmediatamente me vuelvo a quedar embarazada. Eso es sustituir, ¿vale? O sanar, ¿vale? Porque la sustitución significa de que ese dolor no lo voy a transitar, no lo voy a masticar, ¿vale? De una forma consciente. Otra cosa es de que seas plenamente responsable, consciente de ha pasado esto, ¿vale? Y ahora, pues, ya lo tengo masticado, por decirlo de una manera, ese dolor, y tomo conciencia y no urgencia en el tener de nuevo un vínculo nuevo con alguien. Además, como hemos dicho en otros vídeos, el duelo activa el estrés. Entonces nos eleva la adrenalina, nos eleva el cortisol y nos baja la serotonina. ¿Eso que ocurre? Que el cuerpo busca alivio, busca ese apego, porque eso le transmite la regulación de no diré, oxitocina, ¿de acuerdo? Y la dopamina. Entonces eso activa el placer y la calma, regula ese dolor químico. Además, el cerebro lo que hace es buscar patrones similares que nos hagan sentir en esa zona de confort. Si siempre discutíamos con esa persona que ya no está, ¿vale? Podemos entender, podemos tener esa conciencia, pero inmediatamente para no sufrir, ¿vale? No tomar esa conciencia, me vuelvo a repetir, lo que hacemos es apegarnos a esa persona y ponerle esa etiqueta de la que ya no está. Entonces ahí también regulamos inconscientemente, sustituimos en vez de transitar ese dolor. Entonces nuestro cuerpo lo que hace es buscar ese alivio, ¿vale? Y hay veces que no es el corazón el que elige. Y de este, pues hemos tenido bastantes casos y para no nombrar nada, pero bueno, hemos tenido casos y el más reciente también era un poquito más heavy, ¿vale? De relación en relación y no pasaba el duelo de su esposa, ¿vale? Lo que hacía era buscar novias parche, darles todo lo que tenía y más, y cuando se cansaba o veía que el patrón se repetía o algo similar a una cierta ruptura, era él que decía hasta aquí y buscaba inmediatamente al día siguiente ya veía a esa otra chica en su casa viviendo ahí con él y era, tienes que transitar ese dolor, ¿vale? Entonces, porque ahí es un doble problema si te toca eso, desde el punto de vista de la persona que está pasando el duelo y la persona que es, entre comillas, utilizada para pasar ese duelo. ¿De acuerdo? Entonces, es de ahí la importancia de tomar esa conciencia. Así todo, desde un punto de vista mental, ¿vale? En el momento en el que tomamos esa relación nueva, sea la que sea, ¿de acuerdo? Que sustituye ese vínculo que hemos perdido, en ese momento se nos activan diferentes componentes. Uno de ellos es la comparación constante con lo que hemos perdido. ¿Por qué? Porque no es la misma persona, no es el mismo animalito, no es el mismo ser. Entonces, inculcarle a ese, por ejemplo, una nueva pareja, ¿no?
el compararla constantemente, ya sea de forma verbal o no verbal, que estés todo el rato con el run run, con esa persona que acaba de fallecer, es bastante, no diremos cruel, pero sí es bastante, es que la palabra es cruel, discriminatorio puede ser, ¿vale? Porque tú estás comparando todo el rato a una persona, le estás exigiendo a esa persona que sea como la que ya no está, en vez de transitar tú ese dolor, de masticarlo, de adaptarte a la nueva situación, adaptarte a esa nueva persona que estás conociendo, adaptarte a toda la realidad. No es la realidad la que se tiene que adaptar a ti, eres tú, ¿de acuerdo? Y eso también hay que darse cuenta, sobre todo cuando te toca a alguien. Aquí lo digo en ambos sentidos porque lo vivo desde ambos sentidos siempre. Tanto la persona como lo ha sufrido la pérdida como la persona que está siendo el sustituto de esta pérdida. ¿Vale? No es justo ni por un lado ni por el otro, porque no es que hagamos un mejunje y de ahí pues que salga lo que salga y ya no siento el dolor porque lo estoy tapando, me estoy entreteniendo con algo, ¿vale? Que también sería otro punto a tener en cuenta, sino que además cuando se tiene una relación, algo nuevo, un proyecto, ¿vale? Es una nueva creación. Y me vuelvo a repetir, no es algo que del pasado, de lo que tengo, de mis porquerías, voy a intentar hacer algo nuevo. No, hay que tenerlo en cuenta esto. Además, la culpa, ya os digo que aunque parezca que no, la culpa va a aparecer enseguida. Si seguimos con el ejemplo de una persona que ha perdido una pareja y de repente, a ver, una cosa es de que tú pierdas una pareja, tengas X motivos, te dé un flux y tengas una noche loca. Vale, hasta ahí, perfecto, ¿vale? Estás intentando adaptarte a esa nueva situación de la manera que puedas. Ahí va a aparecer la culpa, obvio. Obvio porque es como una especie de tradición. Ya no está y yo enseguida pues tal, ¿vale? Lo digo porque hay muchos casos, más de los que creéis. O perdemos un bebé inmediatamente. Se puede, ojo, se puede, no estoy juzgando a nadie, se puede. Simplemente que hay que hacerlo con esa conciencia. Por ejemplo, tienes dos bebés, pierdes el segundo, ponte, vale, tienes el tercero, pues date cuenta que ese bebé nuevo que viene es el tercero. Porque muchas mamás tenemos esa falsa creencia, ¿vale? Y cual me incluyo yo, ¿vale? De que hayamos perdido algún bebé, un aborto, cualquier cosita de estas, ¿vale? Y creemos que el siguiente que va a venir va a ser el alma que hemos perdido. Pocos casos se dan, ¿vale? Entonces hay que tener un proceso. ¿Por qué? Porque si tú en ese momento, si nos ponemos en el casito del bebé, ¿vale? Que tampoco quiero tocar mucho el tema porque es muy delicado, ¿vale? Hay que cada caso, cada de estos, o sea, es sin juzgar, sin, con todo el amor del mundo, que os entiendo, ¿de acuerdo? Os entiendo muchísimo a todos, perfecto. Pero para que tengáis en cuenta eso, porque ese bebé sería el tercer bebé. Tiene que tener su lugar, porque si no le estás inculcando ahí muchas creencias, ya sea en el embarazo, en la infancia, de que es ese otro bebé. Y ya no vamos a hablar de que ese segundo bebé está en otro plano, viendo todas las cosas y no se le está dando su lugar en el linaje familiar. Es un mejunje ahí, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo todo presente, ¿vale? ¿Y qué pasa con el juicio externo? ¿Vale? Porque ya no es solamente la culpa, el tal, sino el juicio externo. De decir, mira, esta persona acaba de pasar por esto y ya tiene a otra. Así se escucha, ojo, ¿vale? Así lo he escuchado yo. O cómo puede ser, o de personas que han perdido hace 20 años a sus familiares, a su marido, por ejemplo, el caso que se viene ahora, ¿vale? Y no es capaz de rehacer su vida a pesar de haber llevado su dolor, haberse adaptado a la situación, de poder recordar a esta persona sin ningún tipo de dolor, ¿vale? Y es incapaz de rehacer su vida por el que dirán. Tampoco es justo. Vale, y ahora vamos a, por ejemplo, ¿vale? Para que no os sintáis mal, ¿vale? En caso de que digáis, ostras, pues yo estoy por ahí. No. ¿Cómo sabes si tienes una relación sana o una relación por sustitución? Por sustitución estás comparando, estás pensando constantemente en la otra persona, ¿vale? Yo lo hacía así con fulanito y ahora con el fulanito nuevo estoy haciéndolo así. ¿Sabes? Estar todo el rato así, tum, 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 ¿vale? Eh,
idealizando, es decir, tú esperas que esa persona nueva haga lo mismo que hacía esa persona que ya no está, ¿vale? No, no estamos sustituyendo, tenemos que tener esa relación sana, ¿vale? De poder hablar lo que tengamos que hablar, de poder aceptar como es, de poder disfrutar cada momento sin culparnos, sin estresarnos, sin nada, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Y simplemente cuando ocurre una pérdida hay que gestionar ese dolor, lo que sentimos, cómo lo sentimos, aceptarlo y paso a pasito. No es olvidar a ese ser que ya no está, no. Es recordar que está en otro plano, que tampoco hay que convertirlo en una falsa fe de decir, ahí no está allí, pues no pasa nada. No, porque ahí no estás transitando el dolor. Tienes que transitar ese dolor de no voy a repetir más esos paseos, no voy a repetir más esos abrazos, no voy a repetir esas cosas, tenerlo claro, tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero sí puedes transformar eso que tenías en otra cosa, ¿de acuerdo? Sabiendo que está donde tenga que estar, ¿vale? Y que sigue también su proceso. Y teniendo eso en cuenta, ¿vale? Las nuevas relaciones que tengáis, independientemente de, iba a decir traumas que tengamos, porque todos ahí tenemos unas cosillas que lijar, pues será una nueva relación sin estar sustituyendo a esa personita que ya no está, ¿vale? Nos vemos mañana.